entonces a iniciar. Bienvenidos. Voy a avanzar hoy con la sesión 8 y 9, ¿ya? Voy a hablar de un tema muy interesante referido a un aspecto. Es Ángela, ¿cómo está? ¿Qué es la ética? Ya un momentito. Bien, chicos, vamos a iniciar. Como les decía, nuestro tema de hoy es la ética, ¿ya? ¿Qué vamos a conocer hoy día? Vamos a conocer qué es la ética, su relación con la moral, sus objetivos y sus ramas. Para ello voy a invitarlos a compartir un video. Presten atención al video, es muy interesante y está relacionado a la ética. Quizá la ética profesional, pero la ética, en fin. No le puse compartir. Un momento. Compartir. Acá estoy. Compartir sonido, que me había olvidado ahora. Muy buenas tardes. Circulan 1, 2, 3, 4 decenas de niños. Por la ropa parece que hace frío, gorros, mantas. Están abrigados y varias mujeres llevan a los más pequeños en brazos. La vista se pierde entre tantas cabezas hasta el fondo de la imagen. Una chaquetilla de rayas es la prenda más repetida. La historia nos ha enseñado qué significa ese pijama de rayas, y en el cuerpo de un niño el escalofrío es más agudo. En primer plano, dos niñas van de la mano. Una de ellas está mirando a la cámara y a su lado otra, que tiene exactamente su misma edad, parece más distraída. La calidad de la imagen no permite identificarlo, pero esas dos niñas son hermanas y son idénticas física y genéticamente. Y si la historia nos enseñó a sobrecogernos con ese atuendo de rayas, también lo hizo al conocer el destino de los gemelos en Auschwitz, en los laboratorios de Josef Mengele. Esta es la historia de Eva y Miriam Moses, internas de Auschwitz y víctimas del ángel de la muerte. Escucha esta historia porque también es la tuya. Habla Eva Moses, de 10 años. Las puertas de los vagones del tren se abrieron de par en par por primera vez en muchos días, y la luz del día nos iluminó como una bendición. Decenas de judíos habíamos sido atiborrados en un vagón de ganado de un tren, alejándonos cada vez más de nuestro hogar en Rumanía hasta que se abrieron las puertas y la gente salió desesperada a empujones. Me aferré a la mano de mi hermana gemela mientras nos empujaban hacia el andén. El aire de la mañana era frío y un gélido viento nos quemaba las piernas al descubierto bajo nuestros vestiditos iguales de color vino. Me di cuenta enseguida de que era muy temprano en la mañana, pues el sol apenas salía en el horizonte. Por donde quiera que miraba había altas alambradas. Las escuadras de las SS nos apuntaban con sus armas desde las torres de vigilancia. Perros guardianes sujetados por soldados de las SS tiraban feroces de las correas, ladrando y gruñendo. Podía sentir los latidos fuertes de mi corazón y la mano sudorosa de mi hermana, que se aferraba a la mía. Mamá y papá
nuestras dos hermanas mayores, Edith y Alice, estaban a nuestro lado cuando oí a mamá susurrarle a papá: ¿Auschwitz? Es Auschwitz. En Polonia era donde estaban todos los campos de concentración. No nos habían llevado a un campo de trabajo en Hungría, sino a un campo de exterminio nazi, a morir. Antes de poder asimilar esta noticia sentí que me empujaban por el hombro a un extremo del andén. ¡Rápido!, dieron la orden guardias de las SS para que el resto de los prisioneros saliera del vagón a la plataforma. Los guardias comenzaron a agarrar a más gente y los empujaban a la derecha o a la izquierda de la plataforma, donde eran separados. Los perros gruñían y ladraban. La gente comenzó a llorar, a gritar, vociferando todos a la vez. Cada uno buscaba a los miembros de su familia, pues eran separados unos de otros. Los hombres de las mujeres, los hijos de sus padres. La mañana estalló con gran confusión. Todo se movía rápidamente a nuestro alrededor. Era un caos. Svilinga, Svilinga. Gemelos, gemelos. Y un segundo más tarde, un guardia que corría apresurado se detuvo justo enfrente de nosotras. Se fijó en Miriam y en mí y en nuestros vestidos a juego. ¿Son gemelas?, le preguntó a mamá. Ella dudó un instante. ¿Eso es algo bueno? Sí, dijo el guardia. Pues sí, son gemelas, contestó ella. Sin decir una palabra nos agarró a Miriam y a mí y nos separó de mamá. Miriam y yo gritamos y lloramos tratando de no separarnos de mamá, quien a la vez luchaba por seguirnos con sus brazos extendidos, mientras un soldado la sujetaba hasta que finalmente la empujó violentamente al otro extremo de la plataforma. Chillamos, lloramos, imploramos, nuestras voces perdidas en medio del caos, los gritos y la desesperación. Por los vestidos iguales de color vino, por ser gemelas idénticas y fáciles de distinguir entre una muchedumbre de mugrientos y agotados prisioneros, Miriam y yo fuimos escogidas. Pronto nos encontraríamos cara a cara con Josef Mengele, el doctor nazi conocido como el Ángel de la Muerte. Era él quien decidía en la plataforma quiénes iban a vivir y quiénes iban a morir, pero en ese momento no lo sabíamos. Todo lo que sabíamos era que de repente estábamos solas en el mundo, solo teníamos 10 años, y nunca más volvimos a ver a papá, mamá y nuestras hermanas mayores. Eva y Miriam habían nacido el 31 de enero de 1934 en el pequeño pueblo de Ports, en Transilvania, Rumanía, cerca de la frontera con Hungría. Desde bebés a su madre le encantaba vestirlas igual, el mismo vestidito, los mismos zapatos, el mismo lazo, y ellas sabían que eran gemelas, que mirar a su hermana era mirar a un espejo, los mismos ojos azules, la misma boca, nariz, las mismas cejas arqueadas. Un espejo en la compañera de juegos. Lo que seguro no habían escuchado eran palabras como monocigótico o univitelino, algo que a 1000 kilómetros de allí conocía a la perfección Josef Mengele, un doctor en antropología y medicina especializado en el estudio genético que terminaba su doctorado al tiempo que nacían Eva y Miriam. 10 años más tarde, y estando en Auschwitz, este médico y miembro de las SS, mirando un día a Eva, dijo riendo: «Qué lástima, tan joven y apenas le quedan 2 semanas de vida». En el mayor infierno criminal ideado por el hombre, Mengele se sentía cómodo. Había encontrado en Auschwitz el laboratorio perfecto. La deshumanización hacia los judíos y otros grupos étnicos le permitía poder experimentar directamente sobre humanos. Las ratas habían sido sustituidas en las pruebas médicas por hombres, mujeres y niños que pasaban a ser un conjunto de órganos y células con los que poder entretenerse. Y dentro de la experimentación, los gemelos eran la joya de la corona en su mentalidad genocida, ya que le ofrecía la oportunidad de ver la evolución de distintos tratamientos o patógenos inoculados en cuerpos que eran exactamente iguales. Antes de cruzarse con Mengele, la familia de las gemelas ya había sentido el antisemitismo en su tierra natal. El padre había propuesto emigrar a Palestina ante la alarmante situación en Europa. La madre se negó. «No voy a emigrar, con 4 hijas», le dijo. Miembros de la Guardia de Hierro, un movimiento fascista rumano, habían encarcelado en 1935 al padre con falsas acusaciones. En el 40, Hungría invadió la franja de Rumanía en la que vivían y el antisemitismo subió varios niveles. Pero la familia confiaba que en aquel remoto lugar de Transilvania no llegaran las garras del Tercer Reich y su política genocida. Error. En 1944, los padres y las 4 hermanas fueron expulsados de su hogar, unos meses en un gueto y el traslado en tren a Auschwitz. Como hemos visto, en el momento de la selección, un guardia detecta a las gemelas y las separa de la familia, de los padres y las otras 2 hermanas. Las gemelas, tras ser desinfectadas y rapadas, fueron marcadas como ganado con un tatuaje en el brazo. Después fueron conducidas a Auschwitz II, a la que sería su nueva casa.
unas barracas pestilentes en las que se encontraron con varias decenas de gemelas de entre 2 y 16 años. A la mañana siguiente conocieron al doctor Mengele. Entró en las barracas ataviado elegantemente, con un uniforme de las SS, llevaba guantes blancos, unas relucientes botas de montar y portaba un bastón. A Eva le impresionó el físico de Mengele, le pareció guapo como una estrella de cine. Ese mismo día estuvieron unas 8 horas midiendo cada parte de su cuerpo, el color de tono de los ojos, la longitud de las orejas. También ese día conocieron a una enfermera a la que todas llamaban la víbora. Esta sanitaria gustaba gastar el tiempo insultando y amenazando a las niñas. Sucias, asquerosas judías, os vamos a matar a todas. Piojos, frío, hambre, el temor por el destino de la familia y continuas humillaciones acompañaban el día de las jóvenes. La rutina de las hermanas consistía en exhaustivos análisis y pruebas que les dejaban agotadas durante 3 días a la semana. En un brazo les sacaban sangre y en el otro les inyectaban algo que ellas desconocían. Una de esas inyecciones dejó gravemente enferma a Eva. Me sentía muy mareada, tenía fuertes dolores de cabeza y la piel me ardía. Temblaba de tal manera que no podía dormir a pesar de estar tan cansada. Tenía los brazos y las piernas cubiertas de manchas rojas y estaban hinchados el doble de su tamaño. Era tanto el dolor que pensé que mi piel iba a explotar. En la siguiente visita al laboratorio los doctores no se molestaron en examinarme. Llamaron mi número y tomaron mi temperatura. Supe entonces que tenía problemas. Me llevaron a la enfermería y al día siguiente Mengele y un grupo de 4 doctores vinieron a verme. Aunque hablaban en alemán entendí casi todo lo que dijeron. El doctor Mengele se echó a reír y dijo: «Qué lástima, tan joven y apenas le quedan 2 semanas para vivir». ¿Cómo podía estar tan seguro?, me pregunté. No me habían hecho ninguna otra prueba desde que me pusieron esa inyección venenosa. Pero Mengele conocía a la perfección lo que le pasaba a Eva, ya que él lo había ocasionado. Sin embargo, a las 3 semanas le dieron el alta y pudo regresar con su hermana. Después fue Miriam la que fue inyectada con algún patógeno que le hizo enfermar aún más gravemente. Mengele tenía marcado el procedimiento a seguir en el caso de muerte de un gemelo. El otro hermano era trasladado al laboratorio y era asesinado con algún fármaco, una inyección de cloroformo clavada directamente en el corazón. Después se realizaría una autopsia simultánea y así poder comprobar las diferencias entre los 2 cuerpos idénticos. Pero las hermanas sobrevivieron a los nazis, sobrevivieron a Mengele y a Auschwitz. La imagen de Eva y Miriam que vimos al principio no es una imagen fija. Esta escena es la de la liberación del ejército soviético. En la imagen se ven a varios soldados de la URSS acompañando a los gemelos que habían sobrevivido. Como tantas otras escenas icónicas de la historia, es una recreación. Unos días después de la huida de los nazis y la llegada de los soviéticos, estos ordenaron a los niños que se pusieran el uniforme de rayas y salieran por este pasillo mientras unas cámaras les esperaban. Eva recuerda que durante los meses de experimentos no tuvo que llevar el traje de rayas por el trato diferencial al ser una de las parejas de gemelos con los que experimentaba Mengele. Eva contó años más tarde que una mañana pasó la hora de la revisión y nadie acudió a los barracones. Simplemente los alemanes se habían marchado. Poco después llegaron los rusos y tomaron estas imágenes. Por duro que parezca, la tortura médica a la que fueron sometidas, el ser útiles como campo de experimentación, fue lo que permitió a Eva y Miriam sobrevivir. El idéntico vestidito color vino que llevaban al bajar del vagón del tren fue lo que les salvó la vida. La madre, que murió en el campo junto a su marido y sus otras 2 hijas, con su costumbre de vestir a sus gemelas igual, las salvó del infierno de la cámara de gas. Las hermanas volvieron a su casa de Rumanía, pero había sido saqueada. Tan solo pudieron rescatar unas fotos familiares arrugadas. Los recuerdos de Eva muestran la rabia y el enfado hacia sus vecinos. En 1945 a 1950, las hermanas fueron a vivir con una tía a la ciudad rumana de Cluj. De allí a Israel en el año 60, cuando Eva conoció al que sería su marido Michael Kor, con quien se mudó a Estados Unidos y del que adoptó su apellido. Eva tuvo 2 hijos y junto a su hermana fundó en 1984 una asociación para encontrar a los niños de los experimentos de Mengele. Desde joven Miriam había comenzado a sufrir problemas renales y las pruebas médicas revelaron que sus riñones no habían crecido desde los experimentos de Auschwitz. Durante toda su vida tuvo los riñones de una niña de 10 años. En el 87 Eva le donó uno de sus riñones y le regaló otros 6 años más de vida. Aunque la pesadilla y los traumas vividos la acompañaron durante el resto de su vida, Eva supo y quiso perdonar a los verdugos de su familia. En 2015, durante el juicio que condenó a Oskar Gröning, conocido como el contable de Auschwitz, Eva abrazó a Oskar ofreciéndole su perdón. A muchas víctimas les indignó este gesto, pero Eva llevaba años abogando por el perdón. Descubrí que poder perdonar no es un privilegio del agresor, sino de la víctima.
Tenía el poder de perdonar. Nadie me podía dar ese poder, ni nadie podía quitármelo. Me sentía poderosa. Sentí una satisfacción interna por tener el poder como superviviente, de tomar una decisión en mi vida. Eva cuenta como en un encuentro imaginario con su verdugo, con el doctor Joseph Mengele, le perdonaba. A pesar de todo, te perdono. In spite of all that, I forgive you. Made me feel very good. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, y si te interesan estos temas sobre el holocausto o sobre las... Bien, señoritas, lo que les he compartido es un video sobre uno de los tantos episodios que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Me interesa por el hecho de que acá podemos analizar justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la ética. Bien, un comentario del video. ¿Habían escuchado hablar de Joseph Mengele? Yo creo que sí, ¿no? En el colegio nos enseñan eso cuando tratamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Comentarios no hay ninguno? Ángela, te escuchamos. Sí, licenciada. Bueno, la historia sí la he escuchado cuando estaba en la secundaria, pero también me hizo acordar de otras historias, de películas, como El pianista que está en Netflix, que los nazis mataban a los judíos, los dejaban morir de hambre, y esa película para mí fue algo traumante, pero que sí, en esa película también se reflejan muchos valores, porque uno de los, si no me equivoco, uno de los nazis, si no me equivoco, vio al pianista, que era judío, no lo vio como si fuera, no lo vio por su nacionalidad, sino lo vio como persona, y se apiadó de él y le llevaba comida. Y después el judío, que hubo una revuelta de judíos, a todos los nazis, si no me equivoco, los llevaron a encerrar, los encerraban y los maltrataban, así como ellos maltrataban a los judíos. Y él fue pasando por ahí y justo lo vio a él, y el judío iba a salvarlo, pero ya era muy tarde, porque cuando regresó ya no estaba ya. Muy bonito, me gustó la historia, el video y también la película. Muchas gracias, Ángela, por tu participación. Sí, en verdad acá, si bien podemos analizar el trato inhumano que hubo de parte de los nazis, también vamos a encontrar otro tipo de actitudes de las personas, ¿no? Donde podemos destacar valores, o rescatar, perdón, valores. Maricielo, te oímos. Sí, bueno, siendo sincera, en la escuela no hablamos mucho acerca de Joseph Mengele, pero sí había escuchado de que era un médico que estaba participando en experimentos, en experimentos que tenían que ver con medicina, tratándolos en los prisioneros que habían recolectado, ¿no? Pero hablando de películas, pues hay varias que representan lo que vivieron los prisioneros cuando estaban bajo el mandato de la tiranía de los nazis. Yo recuerdo de niña que había visto una película que se llamaba La vida es bella. Era una película italiana donde señalaban un matrimonio que había tenido un hijito, y no recuerdo muy bien porque me gustaría volver a verla, pero no la encuentro, y estalla la guerra, un problema, y se llevan tanto al esposo como al niño, pero se los llevan por ser judíos, si no me equivoco. Y siempre los habían discriminado. Les dibujaban el símbolo nazi en la puerta de sus negocios y así. Y luego vinieron y se los llevaron para los campos de concentración. ¿Y qué pasaba? Que el padre, para no alarmar al niño, pues le inventó un juego que decía que todos estaban jugando, o sea, hacía ver el lado positivo de la guerra, no quería que su hijo viviera triste, ¿no? En esos momentos. Y la esposa, pues, fue tras él, aunque ella no era judía. Y entonces, mientras estaban allí, el padre
le crea un sinfín de engaños, pero con tal de mantenerlo feliz con los prisioneros que también cooperan porque le tienen compasión al niño. Y bueno, al final empiezan a matar a todos los judíos que tenían guardados, que tenían reclutados. A los ancianos los mandaron a bañar, porque era una clave para decir que los metan a las cámaras de gas, y a las mujeres también las mandaban a la lavandería. Al final a los hombres tenían que matarlos, así que el padre le inventó un juego al niño, le dijo que todos lo estaban buscando. Como él no entendía alemán, pues todos van a jugar a las escondidas. Al último que le encuentren va a ganar, va a venir un tanque y señalará al campeón. Entonces el niño se escondió, no salió de allí, pero en ese trance el padre pues es descubierto por uno de los policías y pues el niño se queda mirando y para que no sospeche, el padre empieza a hacer como muecas graciosas para que el niño se ría al estar siendo perseguido por el oficial. Y pues lo lleva a un lugar lejano y lo fusila. Y al final el niño sale de su escondite en la mañana y se encuentra con un soldado en un tanque. Y creo que hablaba inglés, no me acuerdo de la nacionalidad, porque ahí lo decía la película. Y libera a los que estaban ahí reclutados. Y cuando lo llevan al tanque, él grita y encuentra a su mamá. Y justo en ese abrazo de reencuentro dice, mamá, hemos ganado. Y ahí es donde culmina la película, él señalando que fue la más grande lección de vida que su padre pudo haberla, que le pudo haber dado. La verdad me conmovió, es bien bonita, pero no sé dónde encontrarla. Gracias, Maricela. Lo que nos has hecho recordar es de esta película, sí, La vida es bella. Me acuerdo que fue nominada al Oscar o ganadora del Oscar, si no me equivoco, como mejor película extranjera, pero muy bonita. ¿Verdad que, como les decía, ¿no? Acá estamos viendo quizás dos aspectos, por un lado el lado negativo de la guerra y por el otro aquello que se ha podido rescatar de todo ello. Bien, gracias Ángela, gracias hija por tu participación, Maricielo. El video que hemos visto hace un momento sobre Joseph Mengele nos da a conocer una parte quizá de la medicina que no debería darse de esa forma, ¿no? Y lo quise utilizar para hablar del tema de ética. Joseph Mengele fue un médico nazi que hizo experimentos, como hemos visto allí. En este caso, el video gira en torno a las gemelas, ¿no? ¿Qué hacía él para poder... él quería conocer cómo eran las gemelas, qué características tenían, porque la idea de Mengele era poblar Alemania de gemelos, pero una raza pues superior, para de esta manera poder dominar el mundo. Las atrocidades que él hizo en nombre de la medicina en verdad son alarmantes, ¿no? Conocemos casos de que él hacía, por ejemplo, operaciones en vivo, ¿no? ¿A qué me refiero en vivo? Crudas, sin anestesia. Cortaba un pie a uno y se lo ponía en el pie del otro para ver de qué manera podía hacer suturas de venas, de articulaciones, todo ello. A los prisioneros los sometía a grados de bajo cero terribles, ¿no? Los ponía en hielo, los dejaba allí para ver cuánto tiempo duraban. Eso era para conocer cuánto resistirían los soldados alemanes cuando estén en la guerra con Rusia. También quería saber cuánto tiempo demoraba un bebé sin ser amamantado, ¿no? Cuántos días vivía. Hay una serie de acciones que posteriormente van a dar paso a lo que fueron los juicios de Nuremberg, ¿no? Donde fueron pues enjuiciados y sometidos a cargos todos aquellos militares nazis que participaron de la guerra. Lamentablemente Joseph Mengele nunca fue acusado de nada porque él logra huir a Brasil. Años después es encontrado ahogado en un lago en Brasil. Lo cierto es que conocemos de Mengele no por tradición oral, sino por hechos reales. Es lo que ha quedado de él, ¿no? Él guardó información, tomó fotos, hizo apuntes y todo ello está bien documentado. Por eso sabemos del aspecto negativo que usó, como vuelvo a repetir, en nombre de la medicina, ¿no? Inclusive elaboraba colirios
y les echaba en los ojos a los prisioneros para ver si lograban cambiar de color. Al final, ¿qué obtenía? Una infección total del ojo y la pérdida de visión de los, ¿no?, de los prisioneros. Tenía un especial interés por los enanos, ¿no? Él no, todo aquello que le parecía malo, raro, en relación a nuestra raza, simplemente los aniquilaba, ¿no? Entonces, acá podemos deducir de que los juicios de Nuremberg más adelante van a dar pie a lo que son los códigos de ética y moral, ¿no? Y que cada profesión tiene la suya, y la de medicina justamente es proteger la vida de la persona. Ninette, te escuchamos, hija, que nos quieres aportar. Sí, mientras usted estaba hablando, pues se me viene a mí que en este caso, pues, ¿no? Que él estaba haciendo abuso de ese conocimiento, o que él quería investigar, ¿no? Conocer más. Y hay veces en nuestra situación como profesionales faltamos a nuestra ética cuando, digamos, de repente se mezcla con lo personal, de repente viene alguien de otra nacionalidad y a nosotros no nos parece, y no los atendemos porque lo personal se mezcla, ¿no? Con lo profesional, y se va nuestra ética, que es el respeto, de poder ayudar a todos. Y yo pienso que parte de cómo lo veía el doctor, también los veía como si no valían, ¿no? Como las ratas, ¿no? O sea, porque se mezclaba su odio y todo lo que él tenía esa visión con esas personas también. Efectivamente, Ninette, ¿no? Lo que nos has dicho es cierto, no veía a los prisioneros como personas, ¿no? Simplemente los veía como algo inservible y los usó, así como usan ratones, como usan monos, etcétera, para algún tipo de experimento. Claro que él no los hacía con todos los criterios que debería de haber usado. Bien, entonces ya sabemos qué es cómo acá se distorsiona la ética, ¿no? Pero ¿qué es la ética en sí? Es aquella que va a estudiar los principios, ¿no? Pero ¿qué principios? De hecho, todos aquellos que están con nosotros, que van a regir nuestra conducta, esta ética nosotros la podemos realizar, sentir, la podemos expresar, porque es racional, ¿no? Nosotros actuamos racionalmente, nadie se actúa de manera irracional. ¿Cuándo actúas de manera irracional? Cuando no estás bien, pues, ¿no? Cuando algo te falta, cuando emocionalmente no estás en tus 5 sentidos, fundamentada científica y teórica. La ética, jóvenes, está muy relacionado a lo que son los valores, a lo que son los principios, a lo que son las virtudes que cada uno de nosotros posee. De hecho, los autores dicen que tenemos 2 tipos de conocimiento ético, uno que es espontáneo, uno que es racional. El espontáneo es que aparece así, es el que todos creo que tenemos, las deducciones que todos hacemos, ¿no? Frente a algún hecho, frente a algún acto, frente a alguna acción o actividad que vamos a realizar. Por eso allí dice, hacemos valoraciones morales. O sea, simplemente valoramos allí. Por eso se dice espontáneo. Y orientamos nuestro comportamiento hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? Siempre acerca de lo que es bueno. Pero ¿cuándo viene ya ese conocimiento ético racional? Ya cuando nosotros reflexionamos sobre la experiencia moral. ¿Por qué? Porque no solo se va a quedar en lo espontáneo, sino que nos permite experimentar, reflexionar sobre la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Y como dije hace un momento, nosotros somos seres racionales porque actuamos con raciocinio, con conocimiento de causa, para hacer alguna acción. Tenemos serio el conocimiento de causa que nos va a permitir, pues, diferenciar o hacer entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué decimos que la ética es científica? ¿Ya? Porque está sujeto a comprobación. Claro que sí, pues, jóvenes. ¿Ya? Está sistematizada, está ordenada. ¿Por qué dirán ustedes sujeta a comprobación? Porque la verdad existe, el amor existe, la lealtad se siente, la perseverancia tiene logros, en fin, ¿no? Y la ética es todo, recuerden algo, la ética es todo lo que ustedes tienen, lo que ustedes poseen, viene a ser el conjunto de esas valoraciones que son suyas, son propias, no son de nadie más. En cambio, la moral
La moral es cómo yo me conduzco dentro de un grupo humano determinado. La moral se da a través de la sociedad, la moral se basa en las costumbres, en las tradiciones de un pueblo. Ya esa es la diferencia. La ética es tuya, en cambio la moral está allí, presente en una comunidad, en un grupo humano X, que ellos tienen sus propias valoraciones, donde nosotros entramos a actuar en esa comunidad. ¿Por qué la ética es racional? Porque sigue una secuencia. De hecho, jóvenes, al ser seres racionales poseemos inteligencia, lo que no tienen los animales. Tenemos voluntad para hacer o no hacer lo que queremos y la libertad para efectivizar eso que queremos hacer. Actuemos siempre o debemos de actuar siempre con raciocinio, con la inteligencia que solo nosotros poseemos. Es práctica. ¿Por qué es práctica? Porque funciona de acuerdo a lo que yo tengo, ¿no? De acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis virtudes. Por eso dice, es congruente. O sea, que va, que se ajusta, que está a la par, que encaja con la personalidad que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué es normativa? Porque establece su propio carácter. Cada uno de nosotros tiene normas o leyes personales, ¿no? Tú tienes tu código de vida y tú sabes cuándo lo aplicas y cuándo no. Pues entonces la ética, por esa razón, es normativa. Te va a ayudar a normar tu vida, te va a ayudar a mejorarla, te va a ayudar a seguir una secuencia, te va a ayudar a que actúes de manera racional y de manera correcta, ¿ya? Entonces, la ética viene a ser ese conjunto de acciones, actitudes, principios, valoraciones que cada uno tiene. Pero, ¿qué es ética y qué es moral? La moral deriva de la palabra mos o mores, que significa costumbre o costumbres, ¿ya? En cambio, la ética deriva del griego ethos, que es el modo de ser o carácter adquirido. La ética, jóvenes, nosotros la hemos logrado, la hemos conquistado. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro comportamiento, ¿ya? El comportamiento es la manera de cómo nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Acá dice que etimológicamente moral y ética entran en un terreno que contempla lo humano. De hecho, pues no hay otro lugar donde la ética y la moral se dé, sino es en nuestro cuerpo, es sobre nosotros, es con nosotros donde la ética y la moral funciona. No hay más, ¿ya? Porque hace un momento dije la sociedad, sí, pero ¿quiénes hacen la sociedad? Pues ese conjunto de personas que están unidas por diversos vínculos y que tienen también sus tradiciones y costumbres, que es donde reina la moral. Pero ¿cuándo nace la ética? La ética nació con el hombre. La ética es humana, no hay otro lugar. Por eso dice ahí, al instante que ésta se constituyó como una especie diferente a las demás. ¿Ya? ¿Cómo habrá nacido? Pues nace desde la forma de respeto, la unión, el trabajo en equipo. Así empieza a surgir la ética. Y más adelante, ya cuando pasamos de ese respeto a formar quizá organizaciones más consolidadas, ya empiezan a haber normas de vida o leyes de comunidad que se tienen que respetar, ¿no? Antes, ¿para quién era el respeto? Era para la persona de mayor edad, la persona que tenía la persona de más edad era aquella que dirigía el grupo, porque se consideraba que era la más inteligente y era aquella que podía guiar, ¿no? a todo ese conjunto de personas. En Grecia se va a hablar mucho también de la ética y la moral, porque va a permitir la esencia de los actos morales, la valoración moral y la existencia misma de la moralidad. ¿Sí? En Grecia, en la cultura greco-romana se hablaba mucho de lo que era la moralidad, era de los actos morales, que estaba referido a cómo actuabas tú, que era un acto moral, o es el acto moral o el acto humano, ¿no? Lo que tú hacías dentro de esa sociedad. Por donde, indistintamente a donde pensemos cuál ha sido nuestro origen, sea la creacionista, por Dios, o la teoría de la evolución de las especies, la ética aparece allí. Miren esta figura, cómo hemos evolucionado, y ya habían conceptos éticos. Quizás no lo llamaban ética como hoy, ¿no? Pero había respeto, como dije, había trabajo en grupo, había unión, y
fue fundamental en todas las culturas para regular las relaciones humanas, ¿sí? Porque habían códigos, habían normas de vida, había el trabajar, había que obedecer, había que hacer, ¿no? Entonces, de esta forma, gracias a este conjunto de principios que existían en ese momento, permitió pues que las relaciones humanas sean mejores y de hecho también consolidar y crecer como tal. En la edad antigua, existió una práctica politeísta que intervenía en las acciones personales y de los gobernantes. Bueno, acá básicamente el gobernante o aquel que dirigía ejercía autoridad, ejercía poder, ejercía dominio en base a la creencia de que él era representante del Dios en la tierra. No eran politeístas, sí, porque al no tener una razón lógica de querer saber qué originaba algo, qué originaba de repente qué originaba de repente la lluvia, el trueno, el rayo, se lo atribuían a los dioses, ¿no? Y adoraban pues a todos ellos también. En la edad antigua queríamos saber el origen de las cosas y por qué existíamos, ¿no? Sin dejar de lado las normas y las obediencias a los dioses. Existieron también algunas leyes, muy conocido dentro de ellos está el Código de Hammurabi, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente, y una serie de legislaciones que permitieron normar y llevar la vida de manera correcta en las antiguas civilizaciones, ¿no? Bueno, esta es en la edad antigua, ¿no? Si nos venimos más acá y quizás miramos, ahí te supo el amarillo, y miramos más acá, de repente vamos a encontrarnos con la cultura inca, ¿no? Y en la cultura inca también estuvo la moral y las décimas, ¿no? Basada en el Amazú, Amayú y Amayeya, ¿no? Que les permitió tener una vida correcta. La Edad Media, jóvenes, fue la edad de oro del cristianismo, fue la época del oscurantismo, no había desarrollo de nada. Todo giraba en torno a Dios, la ética, la moral del hombre, las acciones que se realizaban, todos estaban en torno a el concepto divino, ¿no? Y seguir la ruta que Dios había pues preparado para nosotros con la finalidad de alcanzar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, esta doctrina cristiana marca el inicio de una nueva era. Y acá dice, se le conoce como la edad de la madurez, porque sí, de hecho que sí, el cristianismo quizá ha sido una de las corrientes religiosas que más ha aportado al comportamiento del hombre. Nos ha permitido normarnos, nos ha permitido el respeto, nos ha permitido una guía mejor para las acciones que nosotros realizamos. ¿Ya? El cristianismo indudablemente ha sido ese punto de partida donde las relaciones, el respeto, la solidaridad fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales para la vida del hombre. Sin duda, fue acá en esta edad. Ya para la edad moderna, el hombre empieza ya a tener otras ideas. El hombre ya, esos conceptos éticos van más allá. Esa ética ya está relacionada al hecho de que por qué tiene que haber una superioridad del hombre por el hombre, ¿no? También se le conoce a esta época como el despotismo ilustrado, ¿no? Aparecen los grandes filósofos y esos filósofos van haciendo entender a la población de que todos tenemos los mismos derechos, de que todos tenemos los mismos valores y que no debe haber esas diferencias. Así aparece, por ejemplo, se da dentro de ellos la Revolución Francesa, que va a permitir la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano, que habla de derechos, evidentemente también nos habla a nosotros de respeto y por ende también de principios y normas de valoración ética. Surge la propiedad privada, tienen otras cosas, también surgen los estados fragmentados, ¿qué quiere decir? Que empiezan a emerger naciones nuevas y cada uno tiene sus propias leyes y sus propias normas. Ya en la edad contemporánea, acá quizá haya sido el boom entre lo ético y lo no ético, podrían decir ustedes, ¿no? Hay muchas cosas positivas, ¿ya? Uno de ellos quizá es que nuestro pensamiento cada día, pues, no erupcione, podría llamarlo así, porque
la capacidad del hombre cada día es más exigente, no hay un límite, trasciende, va más allá, está en la búsqueda de cosas nuevas, ¿no? La figura que vemos acá arriba, este moreno que está acá es Martin Luther King. Él fue un gran defensor de los derechos humanos. También recibió un Nobel de la Paz. Él luchó por la segregación racial en Estados Unidos. Logró en cierta forma de que esa segregación racial termine. En cierta forma les digo porque hasta el día de hoy eso continúa. Esta segregación racial, gracias a la acción de Luther King, la recordamos porque él no usó la violencia para nada. Trabajó en la mente de las personas sin derramar una sola bala. ¿Ya? Lamentablemente él fue asesinado, pero trascendió, ¿no? Gracias a sus principios y a sus normas. Luego de la Segunda Guerra Mundial se promulgan los derechos humanos, 10 de diciembre de 1948, que permite pues que hoy el hombre tenga un sustento, ¿no? Donde nosotros podemos saber dónde están especificados esos derechos humanos y que también la creación de la ONU en cierta medida ayudó para evitar posibles conflictos bélicos. Otro punto de la ética también nosotros podríamos mencionar acá que los derechos de las mujeres fueron aceptados, fueron reivindicados. Nosotros recién en 1953 acá en Perú, durante el gobierno de Manuel Apolinario Odría, se da el voto a la mujer. Antes no teníamos voto, ¿no? La mujer no servía para nada, pero hoy estamos hablando ya de una igualdad de género en todos los sentidos, donde hay mayor participación de nosotras, ¿no? Algo que antes estaba vetado, estaba prohibido, no era bien visto, no era aceptado, ¿no? ¿Eso no es ética acaso? Y también, lamentablemente, ese confort que nosotros buscamos para nuestras vidas, a través del avance de la tecnología, ha generado también la destrucción de nuestro planeta. Bien. Bien, acá tenemos dos aspectos, ética y moral. La ética, ¿qué hace? A ver, Angélica Huarcaya, léeme lo que está ahí, Angélica. Concepto, ética, teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. ¿La moral también, Miss? ¿Sí? Moral, se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Carácter. Ética, es una disciplina normativa. De nuevo lo voy a leer ya. Ya, hija, te escuchamos. Bueno, la ética teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. Se caracteriza en una disciplina normativa. Fundamento, se funda en la reflexión individual. Método, reflexión, alcance en el tiempo, pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. Moral, se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Carácter, es una disciplina descriptiva. Fundamento, se basa en la costumbre social. Su método es de imposición de normas y costumbres, en la cual el alcance en el tiempo se da mediante sus valores, son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología dominante. No se le escucha. Gracias, Angélica, muy bien. Bien, entonces, aquí hemos visto algunas diferencias entre ética y moral y son clarísimas, ¿ah? La ética, como dije, es tuya, es propia, es tu reflexión individual. La moral es la costumbre social. Tú, esa ética que tú la tienes dentro, la expresas, ¿no? Como moral en una sociedad X. Ahora, lo que para mí es un acto bueno, moral, para otras personas puede ser inmoral, ¿ya?
no todo lo que para mí es moralmente bueno, para otro grupo humano lo sea, ¿no? Me parece que en una de las clases cuando hicimos, yo les hablaba sobre esas prácticas sexuales que hay en otros países, ¿no? En grupos humanos, ¿no? Donde el abuso o los niños son sometidos a prácticas sexuales desde los 12 años, ¿no? Para nosotros eso es horrorizante, lo consideramos inmoral, pero dentro de ese método como imposición de normas y costumbres, para ellos es moralmente bueno. O quizá cuando hablamos de las sociedades donde las mujeres pueden tener varios esposos, pueden tener hasta 3 esposos y los 3 tienen que ser hermanos, ¿no? Y la señora está con los 3 hermanos y viven juntos con los 3 hermanos en la misma casa, ¿no? Y los hijos son de los 3 porque no saben en verdad quién es el padre, pero viven juntos. ¿Y por qué? Porque la norma de ese pueblo o de ese grupo humano es que para mantener la tierra, para mantener el dominio de su territorio, tiene que casarse una mujer con los 3 hermanos, de tal forma que siguen manteniendo el mismo vamos a decirlo así, la misma parcela de terreno, ¿no? Y puedan trabajarla. Pero eso es costumbre, pero nosotros decimos, qué feo, ¿no? ¿Cómo una mujer va a estar con los 3 hermanos? Pero esa es moral, pues. Y para ellos es una moral adecuada porque son sus normas y costumbres que se han venido dando de generación en generación. La ética a nosotros nos norma nuestras vidas, en la moral, en cambio, es una disciplina descriptiva, ¿ya? La moral son las costumbres según una escala de valores que ellos tienen. Para nosotros, nuestros valores tienen que ser absolutos, universales e imperecederos. ¿Qué es imperecedero? Aquello que no va a perecer, pues, que va a quedar ahí. Aquello que no tiene fecha de caducidad. ¿Ya? La ética para nosotros en relación a valores no tiene que caducar nunca. Tiene que estar allí. En cambio, acá la moral no, porque las costumbres y las tradiciones se pueden renovar, pueden cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la época, la ideología, quizá las nuevas corrientes globalizantes hacen de que estas ideas o estas imposición de normas cambien, ¿ya? Pero la ética no. La ética tiene que estar muy, muy presente en nosotros siempre. Esa es la gran diferencia entre ética. La ética es mía, vuelvo a repetirle, es mi reflexión propia de mis actos de manera individual. Y la moral se va a basar en la costumbre social, ¿no? Y tú sabrás, bueno, cómo entras cómo practicas esa ética, con moral o sin moral, ¿no? O eres moralmente bueno o eres inmoral. La moral, base social, como dije, sociedad, la ética individual, ¿no? Y los valores, como lo vengo diciendo siempre, se dan en la familia, nacen en el hogar, el primer eslabón se da dentro de del primer proceso de socialización que tiene el niño, que es justamente la familia. La moral es práctica, la realizas. La ética es teórica, es tuya. Tú teorizas sobre tus principios y tus valores que los practicas en sociedad. Los valores no se cuestionan, como dice allí, no, los valores deben, como dije, no deben de caducar. La moral, normas que actúan desde el exterior o del inconsciente, vienen de fuera. En cambio, la ética no. La ética influye en nuestra conducta desde adentro, desde nuestra conciencia y con voluntad. Recuerden que hace un momento les dije, ¿no? Cuando la ética era racional, cuando se actuaba con inteligencia, con voluntad y con libertad. ¿Recuerdan esa parte? Inteligencia, voluntad y libertad. Los valores van a formar parte del criterio y de nuestra conciencia, porque los valores, si nosotros ya lo tenemos bien formados, bien metidos dentro de cada uno, indudablemente van a ser cuestionados y mucho menos pues dejados de lado. La moral se da por presión externa, la ética por presión interna. Por reflexión interna. La moral me permite la relación entre lo bueno y lo malo que debo hacer. En cambio, la ética, ¿cómo la aplico a la vida cotidiana? Los valores, igual que la ética, son personales. ¿Y quién me ayuda a encaminar los valores? La ética y la moral. ¿Ya? Los valores nosotros los ponemos en práctica
por el grado ético que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Y también por las costumbres y tradiciones de cada pueblo. ¿Cuáles son los principios que constituyen la ética? Principio de autonomía. Autonomía, jóvenes, es la capacidad de decisión que tiene cada uno de ustedes de hacer o no hacer lo que quiere. El principio de igualdad, ¿no? Entre las personas. El saber respetar al otro, saber respetar a mis pares, ese es el principio de igualdad. Y de humanización, solo somos nosotros aquellos que poseemos características de reflexión, de raciocinio, de identidad. Solo es el ser humano, no hay otro. No hay otro animal pensante que seamos nosotros que tenemos este principio. La ciencia emite juicio de lo bueno y lo malo. Lo racional no es producto de la emoción o del instinto, es producto de la razón. Raciocinio se relaciona a la razón de pensamiento que tenemos nosotros. Nosotros no nos podemos dejar llevar de manera irracional, ¿no? Ya sea por la emoción, por el instinto que podamos tener o sentir, sino por la razón. ¿Por qué es importante la ética? Me gusta esta parte que dice, es una brújula para el viaje de la vida. Sí, pues, la ética nos permite a nosotros un norte que seguir, ¿no? La flecha hacia arriba, hacia dónde vamos, ¿no? Dónde nos encamina, dónde nos lleva y dónde queremos llegar nosotros también. ¿Ya? Nos va a permitir enfrentarnos a situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque si tenemos esos valores, esas virtudes bien definidas, va a ser más fácil tomar decisiones, ¿no? A valorar y asumir o rechazar las normas sociales, ¿no? Cada uno de ustedes tiene consolidado ya sus valores, tiene una formación de hogar muy personal, muy propia, pero en la vida social puede cambiar, o sea, me refiero a que al grupo humano o el grupo social al que de repente frecuentan es distinto al tuyo, ¿no? Tienen otras normas, tienen otras costumbres. Entonces, la ética te va a ayudar a valorar y a asumir o a rechazar esas normas sociales que encuentras, ¿no? No porque él lo hace, yo también lo hago, ¿no? Porque mi amiga lo hace, yo también tengo que hacerlo, no necesariamente es así. Nos va a ayudar a encauzar la siempre difícil relación entre intereses propios e intereses de grupo, ¿sí? ¿No? Te va a ayudar a que tú decidas, ¿no? A que tomes las decisiones correctas. Si te interesa a ti o es correcto para el grupo social al que estás asistiendo. Para la ética, el centro de todo somos nosotros, que es la persona, ¿no? La persona, como les dije, les he venido diciendo siempre, es un ser social por naturaleza y necesidad. Pero ¿cuál es la persona que nosotros debemos de tratar de ser siempre? Que tengamos actitudes democráticas, o sea que aceptemos la idea de los demás, que seamos solidarios, ¿no? Que siempre prestemos apoyo, que no nos quedemos detenidas, que seamos creadoras, innovadoras, ¿no? Y mirando siempre al futuro, no usar la violencia y por último, liberada. No hablo de libertinaje, sino liberada, capaz de poder tener libertades en lo que quisieras, ¿no? Libertades para hacer, para no hacer, para aceptar o para no aceptar algo. Bien, esto fue sobre el examen en línea. Muy bien, un momento ya.